RTV. Sí, amor mío, me vestí de pecado, con urgencia y quebranto, y te encontré triste, desconcertado, en un laberinto extraviado. Y en mi soledad me vestí de pecado, en esa necesidad sostenida de tenerte, de amarte, con esa necedad tuya de amarme, de no dejarme. En ese vestido de pecado me llevo tu mirada sedienta de mí. Y me he perdido en un desierto donde le hablé al cielo de ti y ha llorado un río. Y ya que me he perdido vestida de pecado, encuéntrame en el último recoveco de tu orgullo. En ese rincón de mi dolor seguiré vistiendo mi pecado de tu llanto. Y una vez más me perderé y me encontrarás en ese oscuro pozo de angustia y quebranto. Te damos la bienvenida, Odette Méndez Paz, poeta potosina, al saber, y te recibimos también aquí en este maravilloso lugar que es la Librería Gandhi de los Arcos del edificio Ipiña, en el centro histórico de San Luis Potosí. ¿Qué te parece si comenzamos? Estoy maravillado, algo que admiro precisamente es el saber humano, y tienes un historial impresionante. Eres ingeniera, eres escritora y poeta potosina. Dicen que los ingenieros tienen que tener la resistencia y la ductilidad del acero, y estoy seguro que eso te ha proporcionado precisamente las armas para alcanzar todos tus objetivos a nivel de estudio y a nivel profesional. A nivel literario o a nivel artístico, eres presidenta de la Academia Nacional de Poesía, sede San Luis Potosí, eres embajadora de la paz en el ámbito cultural en San Luis Potosí, catedrática de la Universidad Tec Milenio, académica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Es un honor tenerte aquí en El Saber. Y por si fuera poco, aquí lo vemos, tienes una producción literaria vastísima. Menciono tu más reciente libro, que es Me vestí de pecado, el cual vas a presentar en la Ciudad Luz, París, y tu primer libro, que se llamó Entre líneas. Otras de tus publicaciones son Desde un portal del alma y Tregua de palabras. Y me imagino que en toda tu carrera profesional has recibido muchos reconocimientos, pero uno que llamó mi atención es el que te dio la Fundación Tierra Blanca de la República Dominicana, otorgándote la gran mención a la excelencia literaria por ser una autora de una exquisita producción. Y también pues me congratulo y precisamente es tu insistencia en desarrollar culturalmente a San Luis Potosí. Acabas precisamente de organizar un encuentro internacional de poetas y escritores en el mes de agosto aquí en San Luis Potosí, donde participaron países como Colombia, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Y algo también muy meritorio, vas a ir a representar a nuestro estado maravilloso de San Luis Potosí a París en el Encuentro de Literatura Hispanoamericana que se celebrará en la Ciudad Universitaria Internacional de París. Y vamos a quedarnos con una pregunta, espero que la pienses, la reflexiones, y iríamos a un corte, pero la pregunta es, ¿se nace poeta, Odette? La respuesta a esta pregunta es: se nace poeta. Y te puedo decir con mi testimonio de vida, y aquí está mi mamá, que desde que estaba en el vientre ya le daba pataditas. Entonces esa es la primera señal de que una mujer quiere alzar la voz. Y cuando estaba en la pila bautismal, en ese primer grito, bueno, pues ahí estaba ya nuestros primeros latidos a través de una voz de una niña, de una mujer que desde entonces es poeta. Nacemos poetas. Algo muy importante acabas de mencionar, y aquí se encuentra tu mamá. ¿Cuál fue la influencia de tus padres en tu desarrollo precisamente poético o literario? Principalmente, bueno, de mi padre, Rogaciano Méndez, que fue un fotomuralista de la ciudad de San Luis Potosí. Pues él, a través de sus imágenes,
y yo siendo una niñita, pues él me decía, mira, ¿sabes qué, hija? Vamos a ver todo lo que representa el arte y lo vamos a plasmar en un recuerdo que tú siempre vas a ver aquí. Y a través de esas imágenes, pues yo me inspiraba para poder hacer algún escrito a esa corta edad y me imaginaba historias y en ese entonces pues ya íbamos tejiendo algo, un cuento, una narrativa que ya después con el tiempo y con otras técnicas pues fui haciendo los poemas. Y mi mamá, bueno, pues siendo una enfermera, ella profesionista, pues también ese lado sensible y humano, pues ella también me lo transmite a través de su profesión y como madre, pues aún más. Algo que me gustó mucho que mencionaste ayer, que vamos a morir, pero la letra ahí va a quedar y cada vez que alguien lea de nuevo sus poemas es como darte vida. No sé si quisieras agregar algo más al pensamiento que me diste ayer. Claro que sí, la poesía jamás ha de morir. La poesía cuando vuelve a ser leída, vuelve a resurgir, vuelve a latir esa voz desesperada que en algún momento quiso enviar algo, ¿verdad? Y nunca muere, y sobre todo al que fue su musa o su muso de inspiración, pues seguirá viviendo eternamente a través de las palabras. Y una pregunta muy fuerte, Odette, en esta sociedad tecnológica que vivimos, en esta preocupación por lo utilitario, ¿tiene alguna validez la poesía en esta época actual? Totalmente. ¿Por qué? Porque fíjate que tan necesaria es en nuestra vida que yo así la percibo y yo pienso que muchos de nosotros la percibimos así. Vivimos en un mundo que efectivamente estamos muy comunicados con la tecnología, pero también a través de la tecnología hemos percibido la sensibilidad humana. Hemos leído a otros autores y compañeros que comparten a través de redes sociales. Fíjense, es otra forma de comunicar, que yo le puedo llamar la literatura digital, porque es una forma rápida de hacer llegar nuestro sentir a través de un poema. Sí, pero ahorita me comentas, estamos comunicados a través de la tecnología, pero no estaremos demasiado solos a través de la tecnología. ¿Y la poesía viene a qué? ¿Alimentarnos? Viene a alimentarte y sobre todo a mostrar que esa sensibilidad humana es muy necesaria en esta época. En todos los entornos sociales que nosotros estamos viendo, la necesitan desde los niños hasta los más grandes. Es muy necesaria. ¿Para qué? Para erradicar lo más triste que hoy vemos, la violencia. La violencia, esa parte del ser humano que no quisiéramos ver nunca, pero que es tan necesaria leerse esta poesía para tomar esa conciencia social. Mencionas los niños y me gustaría también que nos platiques de los talleres que han tenido con niños. Me imagino que aparte de leerles o de leer ellos poesía, los invitas a escribir poesía. ¿Cuál ha sido la reacción de estos niños y dónde has dado estos talleres? Pues fíjate que estos talleres los he impartido en la Universidad Tecmilenio. También yo tengo una aula y que en esa aula los niños ahí acuden. Viene desde la corrección del mal hábito que a veces traen ya de mucho tiempo de la lectura. Al no leer bien, pues no captan bien las cosas, no hay ese análisis. Y los niños abarcamos desde raíz ese problema que viene con mucho tiempo y siendo profesionistas, pues lo vemos reflejado. Entonces se les invita por medio de este taller de escritura creativa a que en primer lugar reconozcan sus sentimientos, que sepan el significado de la palabra lengua, lingüística, palabra, que nos conectemos con nuestros 5 sentidos, que nos hagan ver pues lo que tenemos, lo que percibimos, lo que olemos. Es muy importante que en este taller ellos se reconozcan a sí mismos, pierdan el miedo, porque se requiere mucha valentía para expresar los sentimientos. Algo también muy importante, y me imagino que has sido testigo de esto, ¿cuál es el resultado del niño que comienza tu taller al niño cuando termina tu taller? ¿Qué cambios hay en un niño? Yo he sentido en ellos muchos cambios. En primer lugar, ¿de qué edades más o menos? Desde los 12 años hasta los 20 años están conmigo en los talleres. Conmigo se han iniciado chicos a esa temprana edad
y ahora están participando en este encuentro internacional de poetas y escritores que acaba de ser hace 10 días, entusiasmados. No, fue para todas las edades. El poeta más joven que está dentro del proyecto de Academia Nacional de Poesía tiene 12 años, Marquito Salazar, si por aquí me ves. Él es el poeta diamante y de ahí siguen desde 14, 16, 18, 20 años. Mi hijo es poeta, mi hijo también está en mi taller de escritura creativa. Participó en el primer Festival de Letras de Pino, Zacatecas, del cual soy fundadora de los dos. Ahí también llevé a más de 100 poetas de todo México y viajaron de Estados Unidos para comunicarnos, para que esa vibración literaria nos hiciera llegar a todos los rincones de México y sobre todo empezando por estos pueblitos mágicos que necesitan aparte el turismo y crear esa brecha cultural muy necesaria. Pero no me has contestado, ¿cuál ha sido el cambio en esos niños? El cambio que yo he visto Hablabas en tú ellos, de violencia. ¿Puede sí, también la poesía ayudar a que un niño sea menos violento? La poesía los ha transformado, los ha hecho más seguros, los ha hecho que no tengan miedo de comunicar. En primer lugar eso, comunicar, expresarse con total libertad, sin tener esa premisa de que qué van a pensar de mí, darle un nombre a su sentimiento, porque muchas veces están, pues siento tantas cosas, pero no sé qué nombre tiene este sentimiento que me embarga, ¿no? Y a través de los talleres, pues ellos desarrollan con su creatividad sus propios poemas que hablan de su entorno, de su problemática, de sus vivencias, del afecto, del cariño, de la tristeza. Es una serie de situaciones que ellos pasan, pero es muy interesante ver su mentalidad y cómo la desarrollan y cómo utilizan metáforas, sonetos, décimas, y así van armando ellos sus poemas. Me parece extraordinario. Podemos asistir a un taller literario o podemos asistir a un taller poético y nos dan las reglas precisamente para construir un poema, a menos que sea prosa poética que tiene una mayor libertad. Ok, ya tengo, por decir, la estructura del poema. ¿Cómo lleno ese poema? ¿Cómo me puede ayudar a mí, Odette Méndez Paz, a que yo saque mi sensibilidad y la exprese a través de palabras? En el taller de escritura creativa que una servidora y amiga imparte, yo les hablo del proceso de la escritura. La escritura tiene un proceso. En primer lugar, tenemos una idea, pero nos parece un caos que hay en nuestra mente y que no podemos alinearlo totalmente a nuestro corazón. Ese caos, es una idea, pero después vamos asentando esas ideas partiendo de un concepto que tengamos en mente. Entonces, los chicos van desarrollando este taller con el proceso de escritura, que viene primero siendo el caos, el que no sé por dónde empezar, pero tengo aquí mi idea, ¿cómo la desarrollo? Como dicen, déjate fluir, agarra la pluma, pierde el miedo. Exactamente. Entonces, los chicos van a través de su escrito, ponen, yo tengo la idea de esto, ¿cómo puedo desarrollarla como un poema? Entonces vamos estructurando primero un verso, después una estrofa, después les pregunto, a ver, ¿qué te gustaría desarrollar a ti? ¿Quieres prosa poética? ¿Quieres un verso como un soneto? ¿Cómo te gustaría? Y los chicos van formando esta estructura. Maravilloso. Me gustaría que me dijeras, y vamos a ir a otro corte, estos trabajos poéticos de estos niños van a tener, se van a reunir en algún libro. Tengo la idea ya puesta en práctica. De hecho, estamos armando ya los poemas que nos han estado enviando los jóvenes, porque tengo el proyecto didáctico Poesía en el Aula. Es un proyecto que también yo diseñé para ellos. Les mostramos cómo escribir poesía de manera sencilla y cómo entenderla, porque les quiero quitar esa telaraña de esa idea equivocada que la poesía no se entiende, que es difícil, que para qué sirve. O también te la califican como cursi. Ajá. Algo que mencionaste ahorita también, que me parece increíble, que fuiste a la penitenciaría, no sé si a dar un recital poético, y que también eso le movió las fibras más sensibles a la gente que está sufriendo ahí alguna condena. Claro que sí. En el Encuentro Internacional de Poetas hubo varias sedes y una de las sedes fue la penitenciaría. Fuimos un grupo de poetas, el poeta Sergio Antonio Chalá de Panamá, él quedó conmovidísimo, y poetas de México. Ahí estuvimos cada uno leyendo un poema de su autoría. Me impresionó mucho ver
que había un grupo pequeño y después todos estaban allí hasta de pie escuchando los poetas. Y lo más bonito fue el testimonio de una reclusa que me regala y me dice, sin duda alguna este día es un día diferente por el hecho de que ustedes estén aquí. Pero lo que yo puedo decirles es que todo lo que yo escuché, porque lloraban con los poemas, verdaderamente estaban ellas totalmente conectadas con el poeta y con su voz, con su palabra. Decían, esto que hicieron hoy por nosotros me cambió la vida, no solo el día, sino mi vida, por todo lo que acabo de escuchar aquí. Entonces fue una experiencia para muchos por primera vez, imagínense, extraordinaria. Claro. Nos llenó a nosotros de mucha tinta en el corazón para poder seguir escribiendo acerca de todas estas experiencias. Y es la maravilla de la poesía, que hay que hablar de todos nuestros entornos. Hay poesía de protesta, hay poesía que es tierna, que habla del amor, del desamor, de la alegría, bueno, de todo. Claro. Ese es el reto, ¿verdad? Algo que tengo por costumbre es hacer un regalo a mis invitados, a las personas que entrevisto, y te has de haber quedado un poco asombrada de que como mujer me diste tu fecha de nacimiento con cierta reticencia, pero precisamente a través de tu fecha de nacimiento tengo muchos años de estudiar la astrología china y tu animal en la astrología china es el búfalo y tu elemento es la madera. En el caso del búfalo es un animal muy terco, muy testarudo, pero esa terquedad le ayuda y te ayuda a ti precisamente ya que lo tienes a insistir. Y estoy seguro que aunque vemos esa maestría en tu poesía, te agarras escribiendo, te agarras tachando, te agarras corrigiendo, vuelves a repasar y a repasar hasta que estás totalmente, que sientes que ya está logrado un poema. Nos dice también la astrología china, y a mí me quedé maravillado, que tu tema favorito es el romance y lo veo precisamente en tus poemas. Y algo que te había yo dicho es que en mi libro La Rueda Salomónica, un calendario que predice el futuro, en la columna que tú naces por tu fecha de nacimiento, te había comentado que independientemente de las características, habilidades que traes por genética, aquí se nos dice que la historia es cíclica, que los personajes no mueren y que muchas habilidades que tienes ya las heredas de estos grandes personajes. Y para mí fue increíble, y no es por quedar bien contigo, que precisamente de los personajes que preceden tu nacimiento en este estudio está Goethe, que es el poeta moderno más grande desde Shakespeare. Te había dicho que también está Enrique Augusto Barbier, poeta francés, Jean Cocteau, que es un escritor francés, autor de poesías y novelas. Está Eduardo Lytton, poeta inglés, que a la edad de 15 años publicó sus primeros poemas, y está un premio Nobel de literatura que es precisamente Gabriela Mistral. Entonces, no sé qué opines de este pequeño análisis astrológico que hice de tu persona, de la poeta que tenemos aquí en El Saber, Odette Méndez Paz. Me parece sorprendente. No me esperaba que yo tuviera todos esos antecesores, pero yo creo que sí, hay una mezcla de todo lo que uno va leyendo y te va construyendo a ti también en esta parte y en todos los procesos que uno vive como ser humano, pero sobre todo como poeta. ¿Y si hay una terquedad en tu personalidad en lograr lo que quieres? Eso sí, soy una mujer muy determinada, no hay reto que no me haya yo propuesto, que yo diga, bueno, esto sí de plano no pude, no, soy tan determinada. Ya con mi familia, con mis hijos y todo, es que decido estudiar una segunda carrera y una maestría, y después me fui de supervisora de calidad a una fábrica, y luego de maestra, y en todo ese tiempo pues también era radiolocutora y poeta, pero me siento una mujer plena, y yo les invito a todas las hermosas damas que me están viendo, que me hacen el honor de su presencia, que nos honran con su presencia, que nunca pierdan de vista que jamás es tarde para lograr sus sueños. Wow. Nunca lo pierdan de vista, no hay una edad límite para lograrlo. Siempre se puede, ahora sí que es mucha determinación, ganas de lograrlo,
pero todo está en uno mismo. Y otro regalo que te tengo que me siento como examen ante una experta como tú, pero quise hacerlo porque también en muchos periodos de mi vida he escrito, como te digo, no es el poema con las reglas que tú mencionas, a lo mejor es simplemente mis sentimientos que expreso a través de las palabras. Te escribí algo que se llama Un poco de tu agua, de mi autoría, poema dedicado a Odette Méndez Paz, y dice: y como hermanos gitanos te encontré por mi camino, andando paso a paso, cubierto por el polvo de los años. Y con mi canto sensontle te digo, mujer, tú no eres poeta, eres una artesana que con palabras bordas las almas humanas. Hoy, con tu magia tinta y cada uno de tus versos, me hiciste reír, gritar, llorar. Despertaste emociones que yo ya daba por muertas, rompiste la maldición que en mi pecho guardaba, y ahora este humilde sediento corazón te pide solo un poco, un poco, un poco de tu agua. ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias. Y me gustaría, Odette, por favor, que agregues algo. No sé si quieras despedirte con unas palabras o quieras a lo mejor un pequeño fragmento de alguno de tus poemas, que lo compartas también, independientemente que vamos a estar muy atentos a cuando salga ya en librerías tu libro, precisamente Me vestí de pecado. Pero me gustaría que termines con algo tuyo. Bueno, antes que nada agradecer a ti, Marco, que me hayas invitado. Me siento muy contenta y honrada, y a la librería Gandhi por este espacio que nos facilita. Qué mejor ambiente que este, que estamos entre libros y letras. Es edificio emblemático del centro histórico, que es el edificio Piña. Exactamente. Y bueno, yo quiero despedirme con este poema. Un fragmento. Viene en el poemario Me vestí de pecado y dice así: ¿quién te trajo a mi vida? En pugna se encuentra mi corazón. Una pasión extraña se impregna como ola en mi alma, como humo que brota de una lejana montaña, y me dice cada obelisco que en él habita que labrada está la esperanza, y la sombra que pesa sobre mí se desvanece. En esos muros lastimados entre mil historias de granito, mi alma erguida y sostenida de un hilo rojo del destino. ¿Quién te trajo a mi vida? ¿Acaso Dios o la arpía soledad que me mutila? Muchas gracias, Odette, por esta entrevista. Nuestros mejores deseos, que tengas el mayor de los éxitos en París, en esa ciudad maravillosa, Luz, donde se respira la cultura, donde se respira el amor y donde está uno en contacto con la historia. Muchas gracias. Que tengas un excelente viaje y nuestros mejores deseos por tu éxito. Muchas gracias por tu presencia aquí en El Saber, y muchas gracias también a la librería Gandhi, que nos permite este espacio para llevar a cabo estas entrevistas con los personajes más destacados de San Luis Potosí. Muchas gracias. Muévete,